Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Mientras estaba durando la publicidad, teníamos la publicidad, aquí estábamos discutiendo de todo. Señor Hernández, díganos lo de... Nunca hemos pretendido que Gandía... Pepe Hernández. Nunca hemos pretendido decir que Gandía sea una ciudad turística que tenga los 12 meses al año de ocupación, pero parece ser que sí que se va trabajando en ese sentido. ¿Usted también lo ha notado? Bueno, yo no sé, lo he notado, pero no de una manera tan optimista como tú lo has expresado, pues ¿no? Yo no solamente lo he notado, porque eso no viene así por gracia de Dios en este caso, sino que es gracias al esfuerzo de todos, del conjunto de la sociedad y en particular en lo que se refiere a mi experiencia en Gandía. Pues cuando empezamos con el proyecto del hotel principal, llegaba el 7 de septiembre y tenías, aparte que la playa ya se quedaba desolada, tenías que recurrir a buscar grupos porque no había manera de llenar si no eran a base de grupos de tercera edad, básicamente. Poco a poco y procurando dar calidad, yo hablo desde mi punto de vista, hemos ido alargando la temporada, a base de cliente, no de grupos, ¿no? De clientes particulares que vienen a través de agencias o directamente, hemos ido alargando, pero ha sido de una manera bastante paulatina. Es cierto que en los últimos años, por parte del Ayuntamiento, ha habido una inquietud importante para darle... También es cierto que antes tú decías del desprecio hacia el turismo. Realmente tampoco es tan así, ¿no? Pero sí que es verdad que el turismo se veía como algo tangencial, ¿no? Algo que, bueno... sí, la industria no se consideraba una industria. Una actividad. Sí, estaba minusvalorado, ¿no? Se prefería invertir en cualquier otra cosa que en turismo. Eso, en los últimos años, entre otras cosas, por la crisis que ha habido en otros sectores, se ha potenciado lo que había, que era el turismo, y aquí concretamente en Gandía se ha notado, y ha ayudado mucho. La oferta cultural se ha revitalizado. Eso para nosotros, para los hoteles, para la playa de Gandía es un aliciente, para la ciudad de Gandía es un atractivo, que se ponga en valor los distintos elementos positivos que tiene la ciudad y por otra parte, pues así como también la gastronomía es un elemento fundamental en la oferta, porque nosotros damos alojamiento y procuramos dar buena comida, pero a la gente le gusta también experimentar, salir y tal. En fin, es una labor de todos y que afortunadamente está consiguiendo que cada vez la temporada se alarga más, pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, hay que hacerlo. La playa, especialmente en la playa, tiene que estar más conectada con la ciudad. Más conectada. Sí, eso es un tema que eso requiere casi una sesión entera. Bueno, pero lo que está claro es que ha habido momentos que el gobierno central, que también teníamos una conversación entre bastidores, el gobierno central no tenía ministerio de turismo, quiero decir que era una actividad económica. Exacto. Señor Navarro, ¿cómo lo ve usted esto de trabajar, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora al borde de esto, trabajar la conexión de ciudad y de playa? Lo principal y lo importante es que, como bien estamos viendo, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte del empresariado, hoteles, cultura, gastronomía, vamos un poco en el mismo camino. El tema de la desestacionalización que habíamos hablado es una palabra que a mí ya no me resulta ya muy... tenemos que tener claro que como ciudad turística que somos vivimos en una temporada durante todo el año y la temporada pues suele ser temporada alta, media y baja. Cuando estamos en temporada baja, pues lo que intentamos es que esa temporada baja se convierta en una temporada media más larga y que luego la temporada media, esa más larga, que se convierta en una temporada alta. Entonces trabajamos
todos en el sentido de que pues cuanto más temporada alta tengamos, mejor, pero bueno, lo que tenemos que hacer es poner en valor todos los elementos que tenemos para que en esa temporada baja que hay en esta ciudad sea la más corta posible, pero a la vez esa gente que nos visite en esa temporada pues pueda encontrar alicientes para poder visitarnos. Y ante todo, por parte del empresariado al cual yo represento, nos vamos mentalizando de que aunque estemos en temporada baja, pues nuestros recursos tienen que disminuir, pero no se tienen que apagar. O sea, tenemos que continuar con los establecimientos abiertos, dando un servicio al turista, que el turista cuando venga, pues vea que por lo menos puede haber menos afluencia de gente, pero no menos calidad de servicio, menos calidad de gastronomía, menos calidad de turismo en general. Entonces, si vamos en ese camino, permaneciendo establecimientos cada vez más abiertos, cada vez más hoteles abiertos, dando una variedad de servicios, yo creo que esa temporada baja cada vez será más corta y por lo menos alargaremos, si no logramos alargar la temporada alta, por lo menos la temporada media sí que sea más larga. Pero que los servicios de lo que es al turista tenemos que tener cada vez, por lo menos por parte del empresariado, más claro que tienen que estar todo el año. Señora Sendra, dígame, usted en el Palacio Ducal ha notado esto que estamos hablando, que se va alargando. Nosotros es que vamos un poco a la inversa de todos. Nosotros sí que estamos prácticamente, no sé si desestacionalizados o tenemos una temporada larga media bastante grande. Nosotros realmente tenemos una bajada, que sí que la tenemos identificada en diciembre y en enero, pero años atrás lo que teníamos era una bajada prácticamente ya en el verano, porque en el verano no venía nadie. Es decir, nosotros en verano, yo he estado veranos en el Palau, donde han entrado por la puerta 10 personas, 5 personas, y estamos hablando de una media de 150 a 200 actualmente. Es decir, nuestro reto era coger a la gente que va a la playa y de alguna manera hacerla venir al centro, mostrarle que hay un centro, una Gandía singular, ¿no? que era la que queríamos enseñarle y que había actividades, ¿no? dentro de ella y que pudiera compaginar, que quien está en la playa, igual que está en la playa 2 noches, otra noche pudiera ir a la ciudad o de noche o de día, de hecho a las 4 de la tarde, ya no solo noche, porque hicimos un calendario nocturno para eso y viene muchísima gente, pero es que ahora a las 4 de la tarde abrimos puertas y detrás tenemos 15 personas, es decir, solo abrir. Nosotros podemos decir desestacionalizados no, porque falta mucho, pero sí que tenemos una temporada alta bastante larga, pero nuestro reto prácticamente iba a la inversa, teníamos mucho inserso, pero no teníamos gente de verano, lo que queríamos era gente con un capital, es decir, turismo de calidad, turismo que moviera. Y no porque menospreciemos el inserso, que es un 20% de nuestro ingreso de invierno. Claro, por eso digo, no es una cuestión de menospreciarlo, pero buscábamos que en verano también poder ofertar todo eso. Señor Mascarell, Gandía, no toque otros temas que todavía los tenemos aquí, por favor. Vamos a ceñirnos al plan. Gandía dinamiza todas las áreas que están a su alrededor. ¿Se ha erigido ella misma con ese trabajo, con esa responsabilidad? Déjeme un segundito, le apunto. Hace poco estuvo también en la tertulia el director general de Turismo, Eric Campos, que coincidió con el señor Hernández, y le hicimos la pregunta del corredor mediterráneo. Nos dijo, no, corredor mediterráneo no, tren de la costa. Y el tren de la costa lo tenemos ahí y parece ser que va a ser una realidad. Pero la gente todavía es nostálgica de ese del tren cuando ha estado por aquí vertebrando el país. Entonces Gandía, como centro neurálgico, además con ferroviario y tal, tiene esa vocación de dinamizar. A ver, me ha hecho varias reflexiones, pero empiezo por el principio. Aquel político, concejal, alcalde, director general o ministro que diga que gracias a él el turismo va mejor y ha subido los índices de ocupación hotelera, se equivoca. O sea, no se puede ser tan frívolo para afirmar que gracias al político de turno aquí hemos conseguido que el nivel de desestacionalización suba o que vengan más turistas a la ciudad. Eso yo creo que es un error que hay que poner y manifestar, y además, o sea, no
no me parece creíble. O sea, el turismo, como he dicho, no se puede cambiar en una legislatura o en apenas unas decisiones. Lo puedes hacer de forma coyuntural, pero si no hay una estructura que lo fundamente, al final fracasa. Yo creo que los responsables políticos debemos de poner los mimbres, pero quien finalmente hacen los cestos son estos señores. O sea, los responsables políticos debemos de poner los mecanismos, las infraestructuras, los incentivos para que al final el palacio, los restaurantes, los hoteles puedan abrir, y son finalmente los responsables y son los que se juegan y los que hacen posible que esto funcione. Y lo otro sería equivocarnos, ¿no? A partir de ahí es verdad que desde la Administración se pueden hacer muchas cosas, pero la Administración sola es imposible si no tenemos la complicidad, la iniciativa, el riesgo del propio sector. Si el Palau en su momento no cambió la iniciativa para atreverse a abrir y cambiar una dirección y hacer de sí un valor y abrirse, no tendríamos esas 200 personas que visitan en el mes de agosto. O si los restaurantes no abrieran, hubiera empresarios como José, que abre todos los días del año, o el Hotel Bairén, que ha sido el buque insignia de esta ciudad, que ha abierto siempre, pues no tendríamos turismo y la playa se cerraría el 15 de septiembre como hace años, ¿no? Afortunadamente ellos son los que hacen grande la playa, los que ayudan en este sentido. A partir de ahí, infraestructuras necesarias, todas, ese es nuestro reto. ¿Tren de la costa? Sí. ¿Tren el corredor? También. Es complementario, no tiene nada, no compiten. Nosotros necesitamos, para nuestro interés como ciudad, necesitamos el corredor, por eso somos una ciudad costera, y el corredor mediterráneo es otra cosa, es otra historia y otro elemento que nos une en Europa. Pero nosotros no vamos a renunciar como ciudad turística a estar vinculados a Denia, a Oliva y a Alicante a través de un tren de la costa. ¿Vale? Y por eso Gondia tiene vocación de dinamizar su comarca. Claro, nosotros Gandía no... O sea, nuestro destino es Gandía, y cuando hablo de Gandía hablo también de Oliva, hablo también de La Font, hablo de Llagnou, hablo de Simat, hablo de Xeraco. O sea, Gandía es Gandía y su circunstancia, que es la comarca de la Safor. Perfecto, muchas gracias. Señor Hernández, señor Pepe Hernández, díganos, esas infraestructuras, ¿cómo las ve usted en esta zona? Porque nosotros también conocemos la Marina Baixa y también sabemos lo que pasa por allí. Bueno, Gandía está un poquito mejor comunicada concretamente que Benidorm, y mucho mejor que Denia. Incluso Benidorm está mucho mejor que Denia. Denia sí que está, Denia, Javea, en fin, toda aquella zona está bastante aislada, y no te digo Calpe. Pero el corredor de la costa, del tren de la costa, sería extraordinario para dinamizar más, si aún cabe, el turismo de toda la costa, desde aquí hasta Alicante e incluso hasta Torrevieja, porque es una pena que una zona tan dinámica como pueda ser desde la Safor hasta las marinas y demás, que no tenga mejor comunicación. Así que, como en alguna ocasión he dicho, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, como es esta, con las cámaras aquí, decir, por favor, señores políticos, tenemos uno aquí que nos escucha, hagan todo lo posible para que el tren de la costa sea una realidad lo antes posible. Y eso será mucho mejor para la economía y será mejor para todos. Señor Navarro, ¿cómo lo ve usted? Porque aquí ustedes tienen turismo nacional e internacional. ¿Qué tanto por ciento cree usted que de su turismo, estoy hablando desde la parte gastronómica, la que más o menos rige en Destí Safor, qué tanto por ciento de ese turista que viene necesita un tren o necesita mejores comunicaciones? Todo lo que añadamos al destino beneficiará al destino. Si podemos añadir tren para que lleguen antes o vengan antes los turistas, beneficiará al destino, añadiremos contenido. Si lográsemos que hubiese una salida de autopista justo a la entrada de la playa, añadiríamos más valor al destino. O sea, todo lo que se haga que beneficie al destino siempre será bienvenido, por supuesto. El tren mediterráneo, pues bueno, imagino que
que será bienvenido. Toda la comunicación que sea de costa, pues bueno, más visitantes nos podrán visitar, o más turistas que tengamos residentes aquí en verano, más podrán visitar y más podrán conocer el destino en sí. O sea, nunca desde el sector privado todas las infraestructuras y todo lo que se haga, bienvenido sea, y lo vamos a apoyar siempre, sobre todo siempre que nos beneficie al destino. Y como bien decía Vicente, Gandía pertenece a la SAFOR, y toda la SAFOR sabe que si Gandía como motor de la comarca funciona, va bien, el turismo, todo esto es como la SAFOR va bien, es una mancha de aceite que se expande y nos beneficia a todos. O sea, que como destino turístico, todas las infraestructuras que vengan, bienvenidas serán. Gracias, señora Navarro. Señora Sendra, dígame, ¿cómo ve usted? ¿O esto queda un poco fuera de su estrategia? No, creo que están en la misma línea. En la misma línea, porque, bueno, aparte por lo que hablábamos del tipo de turista que nos visitan, todo lo que tenemos prácticamente es turismo nacional. Y sin embargo, Benidorm, cruzas la línea y hay mucho más turismo internacional. Si ese turismo se pudiera mover con más facilidad y pudiera estar todo a mano, así todo, el Palau Ducal recibe cada año, igual que Gandía en general, cada vez más turismo extranjero, porque lo está moviendo el ayuntamiento y se está moviendo en todo momento. Pero claro, si hubiera una vía más rápida para llegar de un sitio al otro, igual que los de aquí, los que están aquí pernoctando, pueden moverse mucho más y el destino se hace mucho más atractivo si tú te puedes mover y hacer varias excursiones a diferentes sitios. El que puedan venir más gente extranjera que está situada en otros puntos de la Comunidad Valenciana, pues yo creo que es clave. Para nosotros, clave. Sería una cosita. Dígame, señora Álvarez. Como experiencia, aquí en Gandía, para hacer ver lo importante que es la oferta complementaria, pues en el 2005 conseguimos contratar con un tour operador inglés durante el invierno y vinieron y no volvieron. O sea, hay que atraer clientes para que se queden. Y para que se queden, concretamente la ciudad de Gandía es muy atractiva. A mí me encanta. Es muy completa gastronómicamente, en la cuestión cultural también, pero la playa en invierno hay que ayudarla. Yo pienso, antes has hecho esa pregunta un poquito así, ¿sabes? Pero siempre con buena intención. Sí, pero pienso que debía de tener más facilidades para que la gente resida aquí todo el año. Cuando hablamos de por qué Benidorm tiene el éxito que tiene, es que allí no hay la playa y la costa, sino la playa y la ciudad, ahí es todo es uno, pero además es que estamos todos mezclados, los clientes y los turistas, entonces está vivo la zona. Aquí en invierno, ya si sales a la calle lo verás, se queda muy vacía. Debería de facilitarse dándoles servicios a la playa para que mucha gente optara por residir aquí todo el año. Yo creo que eso es una labor a largo plazo o a medio largo plazo, pero tendrían que tenerlo en cuenta. Una buena reflexión y además generosa, porque si dice residir, no se van a hospedar en el hotel, sino que dice residir en la... Muy bien. Que los edificios estén ocupados no solamente por turistas, sino por residentes. Y para eso, pues igual hay que dotar de servicios. Yo tampoco sé mucho lo que hay porque no vivo aquí, ¿no? Pero para que la gente se quede en un sitio determinado tiene que tener servicios, ¿no? Pues ahora nos indican que vamos a publicidad. La siguiente, volvemos enseguida y volveremos con el destino turístico inteligente, algo que ha apuntado antes el señor Mascarell y no le hemos dejado que siga para poder profundizar ahora. Gracias.